Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso del amplificador operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovic y vamos a platicar todavía de el amplificador operacional en lazo abierto, solamente con dos configuraciones que ahora se llaman comparadores no inversores y el inversor, ¿no? Son estos dos circuitos que ves aquí. ¿Por qué se llaman así o qué es lo que hacen? Bueno, lo primero es que una de las terminales la pones a referencia, es decir, a 0 volts, y la otra terminal va a ser excitada por una señal variante en el tiempo. Entonces en este caso pues yo aquí propongo una señal triangular, y de lo que se trata es que, por ejemplo, cuando esta señal triangular sea mayor que 0, pues al estarse haciendo la resta con respecto a 0, pues entonces me dará un valor positivo la diferencia, y por la ganancia tan alta que tiene pues se me va a ir a saturación positiva. Sin embargo, cuando la señal que entra es menor que 0, pues será menor que 0 volts que tenemos comparando aquí. Al hacer la resta pues me dará un valor negativo multiplicado por la ganancia, pues me va a dar saturación negativa en la salida. Por lo tanto se llama no inversor porque cuando la señal de entrada es positiva, la salida es positiva. Y en el caso del inversor pues ya te imaginarás, lo único que hacemos es invertir la señal. Ahora lo que tenemos es que la señal entra a la terminal inversora. Por lo tanto, cuando es positiva y hacemos la comparación o la diferencia entre la terminal no inversora menos la terminal inversora, pues me va a dar un resultado negativo multiplicado por la ganancia, me va a dar saturación negativa. Y que cuando este es negativo con respecto al punto de referencia, bueno, al hacer la resta me va a dar que va a ser 0 menos el valor que tenga esta señal, y pues me va a dar un valor positivo, por la ganancia me va a dar saturación positiva. Entonces vamos a imaginar, y esto ya lo hicimos aquí cuando tenemos, si quieres calcular B0, que es igual a B más menos B menos, y esto por A en lazo abierto. Bueno, pues aquí tendríamos nada más que 0 volts, por ejemplo, y que cuando esta es negativa, pues me quedaría menos. Vamos a imaginar, si es negativa esa señal, pues me daría, vamos a imaginar que menos 1 volt, ¿no? Entonces tendría aquí menos 1 volt, y esto por A. Y esto pues ya, aquí es en donde veríamos que se va a Bsat más. ¿Por qué? Porque tengo menos más por menos me da más, multiplicado por la ganancia se me va a saturación positiva, ¿no? Entonces esta es la razón de comportamiento de esto. Parece un circuito muy simple, y lo es, la verdad. Entonces vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva cómo podría obtener una aplicación de esto. Bueno, hay veces que estamos trabajando con la salida de un transformador, en ocasiones lo tenemos, y si en alguna situación tuviera la necesidad de sincronizarte con la señal de salida de este transformador para meter esa señal a un circuito digital como un microcontrolador, entonces pues este circuito comparador te puede ayudar. Nada más que hay una situación, ya lo vimos, cuando la señal de entrada sea positiva con respecto a tu referencia, pues ya sabes que te da saturación positiva a la salida, y cuando la señal de entrada sea negativa, saturación negativa. Para digitalizar la señal hay dos cosas que tienes que considerar. La primera es que no puedes tener componentes negativas, porque si no vas a quemar tus circuitos digitales. Y la segunda es que muchos circuitos digitales trabajan a 5 volts, algunos a 3 volts, a 3.3. Entonces, si esa es tu situación, pues no podrías tener, para los casos de BPP y BPN que nosotros los propusimos en el caso anterior de más o menos 12 volts, pues no estaría bien darle 12 volts a tu circuito digital, porque lo vas a dañar. Yo sé que en la salida vamos a tener en este punto, en B0, nosotros vamos a tener aproximadamente para los 12 de entrada pues 10.3 volts, ¿no? Que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces este sería mi tope positivo, y mi tope negativo sería menos 10.3. Para quitar la componente negativa pues usamos un diodo. Aquí yo recomendaría que fuera un diodo de germanio. Desafortunadamente las matrículas comerciales que por lo menos hay en varias tiendas en México pues no
no aparecían en el simulador, por eso escogí un diodo rápido como un 1N4148. Es recomendable que utilices diodos rápidos porque en ocasiones los diodos de conmutación, por estar utilizando señales cuadradas, entonces vas a tener un efecto por el tiempo de recuperación inversa del diodo. Ese tiempo de recuperación va a hacer que tengas unas oscilaciones terribles al caer la señal. Por eso yo no recomiendo que se utilice con señales cuadradas diodos como el 1N4001, 4002 o 4007, ¿no? O sea, cualquiera de los que están en esos que son rectificadores para señales senoidales no son recomendables para ondas cuadradas, que son como la que va a sacar nuestro amplificador operacional, porque simplemente va a cambiar a saturación positiva y abruptamente va a cambiar a saturación negativa, haciéndose una señal cuadrada. Por eso es que yo aquí puse un diodo 1N4148. Este me va a servir entonces para quitar las componentes negativas. ¿Qué pasa? Que cuando viene una componente negativa, este diodo se queda como abierto, como si no existiera. Entonces, ¿qué es lo que vería en esta salida, que es la que me interesa? B01. Bueno, si este está abierto y desaparece del circuito, yo lo que vería, si pongo mi observador aquí, pues va a ver, este diodo no se puede polarizar porque solo se polariza el diodo de Zener, solo se va a polarizar cuando haya una corriente en este sentido, y ahorita no hay corriente. Entonces lo que yo vería desde aquí hasta la referencia sería esta resistencia de 220 ohms con esta de 10 kilo ohms, sería una resistencia total de 10.220 ohms. Entonces, para un circuito digital, tener conectado una resistencia de este valor hacia la referencia, simplemente va a ver el 0. Sí lo puede ver bien y sí lo encuentra bien, a diferencia de si no conectara esta resistencia de 10 kilo ohms, no habría por dónde encontrar el camino hacia el 0. Vean, si tú la conectas, si tú no conectas esta resistencia de 10 kilo ohms, entonces el circuito digital que conectes en esta terminal B01, por este camino no podría haber alguna referencia, o sea, no puede llegar hacia la referencia porque está abierto el diodo. Y por este camino tampoco, porque no está polarizado este diodo al no estar circulando corriente. Entonces se quedaría como en abierto el circuito, y no solo eso, estaría prácticamente flotado y podría tener ruidos, haciéndole creer que por momentos hay unos y por momentos hay ceros. Entonces, para garantizar que el circuito digital tiene un valor referido, pues ponemos esta resistencia, que además no va a hacer que fluya mucha corriente por ella. Entonces, para eso es esta resistencia R2. Ahora, cuando nosotros tenemos el diodo está en saturación, el op-amp está en saturación positiva, este diodo se polariza directamente y permite el flujo de corriente. Por lo tanto, para ese caso, pues la corriente se va a dividir en dos caminos, por esta resistencia y por este otro camino que tenemos aquí. Por esta resistencia ya vemos que no va a haber mucho flujo de corriente, por ser de 10 kilo ohms. Sin embargo, de este lado sí se va a polarizar directamente inversamente el diodo Zener, que permite que regule al valor al que está diseñado. En este caso, esta matrícula es de 5.1 volts, ¿no? Entonces esto va a hacer que sea un valor digital permitido. Además, 5.1 volts están las tolerancias y se va a polarizar a través de esta resistencia R1. Lo que nosotros medimos directamente en B01 va a ser el valor del diodo Zener. Pero bueno, pues esta sería una aplicación entonces para saturaciones positivas. Aquí tendríamos más 10.4, aquí tendríamos el 10.3, luego aquí 10.3 menos 0.7, y eso es lo que va a polarizar a este diodo. Ahora, esta resistencia de 220 ohms se debe de encontrar su valor de alguna manera. Tienes que buscar en las hojas de datos cuál es la corriente Zener necesaria para poder alcanzar la tensión Zener. Si nosotros viéramos aquí que nosotros teníamos que es B0, lo que tendríamos, vamos a poner a este punto le voy a llamar BX. Entonces BX sería igual a B0 menos la tensión del diodo 1, que esto es igual a 10.3 volts, que es lo que nos da la salida del op-amp, menos 0.7 volts de ese diodo,
y esto nos va a dar 9.6 volts. Luego la corriente Zener, si fuera mínima de 20 miliamperes, vamos a ponerle aquí mínima de 20 miliamperes para que nos alcance la corriente para polarizar al diodo. Bueno, pues entonces lo único que necesitamos saber es de qué valor es esta para garantizar esta corriente. Entonces yo tengo 9.6 volts, vamos a poner aquí resistencia 1, este es igual a 9.6 volts menos la tensión del diodo Zener, que serían 5.1 volts, todo esto sobre la corriente Zener, que serían 20 miliamperes, ¿no? Y esto nos da la fabulosa cantidad de, entonces son 9.6 menos 5.1, pues eso nos da 4.5, y estos 4.5 si los dividimos entre los 20 miliamperes, pues nos va a dar una resistencia de 225 ohms. Entonces si yo bajo un poquito más la resistencia a un valor comercial como la de 220 ohms, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a superar un poquito la corriente mínima necesaria. Puedes darle un poco más de corriente sin ningún problema, nada más recuerda que esta corriente mínima es solo para el Zener. Si tú le pones un circuito al lado del Zener para obtener ese valor regulado, pues entonces esa corriente se va a empezar a dividir por ahí, y esta resistencia tendría que ser menor para que pueda dar la corriente del Zener y la corriente del circuito que venga al lado. En el caso de la entrada de un circuito digital como los que de un microcontrolador, la corriente que requiere la entrada es tan bajita que no nos va a realmente a causar alguna carga sobre el Zener. Entonces por eso es que quedó esta resistencia comercial de 220 kilo ohms. Bien, vamos a ver cómo se ven estas señales en el osciloscopio. La mejor manera para que se aproveche este material es difundiéndolo. Por favor, compártelo, dale like y síguelo disfrutando. Bueno, ya estamos aquí con el circuito. Este es el comparador de cruce por cero no inversor. Entonces aquí tenemos la señal de entrada como lo analizamos hace rato. Bien, vamos a encender el osciloscopio. Bueno, está encendido, más bien a correr la señal y que se empiece a graficar para hacer el análisis. Ahorita en un segundo va a aparecer la información. Ya está. Lo voy a pausar un momento y vamos a hacer un análisis de ella. Nada más voy a dar un pequeño zoom. Bien, aquí tengo el zoom. Me tuve que cambiar a Paint con la imagen, porque si no se ve movido el mouse con respecto a lo que estoy indicando. Bueno, vamos a hacer el análisis. Aquí viene una señal amarilla, que es la entrada, que la puse intencionalmente, pues que vaya desde -2 hasta 7, ¿no? Entonces, perdón, desde -3 hasta 7. Estos son los valores que le puse a la señal de entrada. Vemos que cuando es negativa y va subiendo, justo cuando se convierte en positiva, por mínima que sea la diferencia, por la ganancia tan alta del op-amp, se va a saturación positiva, que es la señal azul. Vean cómo estaba en saturación negativa y pasa a saturación positiva inmediatamente. Mientras la señal amarilla sea mayor que 0, todo este tiempo va a estar en saturación positiva la señal de salida. Después empieza a decrecer nuestra señal de entrada, y justo cuando pasa por 0 y tiene un valor ligeramente menor que el 0, entonces en ese momento la señal cambia de saturación positiva a saturación negativa. Y esto se repite, bueno, durante todo este tiempo que es menor que 0, pues aquí estará en saturación negativa, y justo cuando pasa por 0, pues otra vez se vuelve saturación positiva, ¿no? Y este ciclo se repite y se repite. Entonces esta es la forma de trabajar del no inversor. Vemos que cuando la entrada es mayor a 0, la salida también lo es, ¿no? Por eso es que se dice que no está invirtiendo. Ahora vamos a ver el otro comparador. Bueno, aquí está el otro comparador. Vamos a empezar a correrlo. Y vemos aquí la señal. Esta señal sí la dejé de -5 a 5. Entonces vamos a pausarlo de una vez y vamos a hacerle un zoom para poderlo llevar a Paint también.
Bueno, haciendo un zoom a la señal, pues ahora vemos que cuando la señal, en este caso por ejemplo, es positiva, la señal amarilla está arriba de 0, que es, ya sabes que es nuestra línea de medio de la pantalla del osciloscopio. En este caso aquí lo estamos indicando. En ese momento, cuando todo el tiempo que sea mayor, bueno, pues la señal de salida será saturación negativa, ¿no? Y cuando la señal de entrada, que es la amarilla, es todo el tiempo que sea menor que 0, bueno, pues la salida será positiva, ¿no? Y de esta forma, pues ya podemos tener la certeza de que es inversor, porque cuando la entrada es positiva, la salida es negativa. Entonces, esta es la manera de comprobarlo. Vamos a regresar al simulador. Y finalmente pues hacemos el análisis de este circuito y vamos a correrlo para empezar a ver la señal, ¿no? Aquí, así, ahí está. Bueno, primero vamos a analizar, voy a quitar tantito esta señal verde. Primero vamos a analizar, esta es nuestra entrada, la salida del transformador. Ahí vemos nuestra señal senoidal perfectamente. Ahora, si yo quisiera ver esta señal, la llamé BI, ya la que tenemos conectada aquí en el osciloscopio. Después en el canal 2 tengo la señal B0, lo voy a encender el canal 2 y aquí vemos la salida del op-amp. Entonces, si se dan cuenta, esta sección del osciloscopio, el canal 2 está a 5 volts por división, entonces por eso es que se nos va arribita de los 10 volts, se nos va la salida del amplificador operacional. Bueno, ahora el siguiente punto que me interesa, pues es el B01 que tenemos acá, porque este es el punto que conectaría yo a mi sistema digital. Entonces, B0, pues ya vimos ahorita va de saturación positiva, negativa y supera los 10 volts y los menos 10 volts. Entonces voy a quitar tantito la señal esta B0 y me voy a ir directamente a B01. Esta señal de B01 la tengo aquí a 2 volts por división. Entonces vean, para cuando la señal, la voy a pausar, para cuando la señal de entrada es positiva, bueno, pues B01 da un valor positivo, pero tomando en cuenta que estamos a 2 volts por división, aquí serían 2 volts, 4 volts y la mitad del siguiente serían 5 volts. Entonces yo ya tengo un valor que puedo meter directamente al circuito digital. Vean, ya no tengo componentes negativas. Aquí sí puedo dar un zoom, ya no lo voy a indicar a través de Paint, pero aquí sí lo podemos ver así. Solamente tiene componentes positivas que llegan hasta 5 volts. Ya no llegan hasta y no tenemos componentes negativas. Ahora, solamente si te quiero enseñar otra cosa con respecto a este circuito. Digo, los 5 volts ya vimos que los obtenemos de un circuito Zener, que es este que tenemos aquí, ¿no? Que es de 5.1 volts, por eso es que logramos esa amplitud. Ahora, pero lo que me interesa es que veas la diferencia entre usar un diodo rápido y usar un diodo rectificador, ¿no? Por ejemplo, como el 1N4001, que es un diodo, pues un diodo rectificador, pues sirve muy bien para los 60 Hz y todo eso, pero para señales senoidales, no para señales cuadradas, que tienen cambios abruptos, en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a conectar nuestro diodo 1N4001 y vamos a revisar. Fíjate cómo se va a convertir B01 en una señal ruidosa, y eso, el ruido, fíjate bien, cuando el diodo conduce en directa lo hace bien. El problema es cuando deja de conducir, cuando le quitas abruptamente la corriente al diodo, entonces todas las cargas que estaban en movimiento se reacomodan y se regresan a su posición original. Eso provoca oscilaciones y hasta corrientes negativas. Entonces vamos a correr esto y vas a ver el comportamiento. Para que esto es fundamental para entender cómo escoger un diodo de forma adecuada, ¿no? Ahorita ya está corriendo. Pero tengo pausado el osciloscopio. Ya está. Vean estos ruidos que empezaron a aparecer. Voy a pausar el osciloscopio. Todas estas oscilaciones son por el cambio de saturación positiva a 0, o justamente quitarle la corriente abruptamente al diodo genera estas corrientes y estas oscilaciones, inclusive hasta negativas. Me voy a acercar un poco en la pantalla para que veas cómo inclusive las líneas verdes pasan por debajo de 0 volts. Entonces esto sí, pues definitivamente si yo abriera la base de tiempo de esto,
podrías ver que son unas oscilaciones terribles. Voy a tratar, a ver si se alcanzan a ver. Vamos a mover este un poquito más. Pues vamos a darle vueltas ahí está. Esta parte que ves, pues simplemente está cambiando de 0 a 1. Bueno, no de 0 a 1, pero sí regresa la corriente, va y viene, va y viene. Y esa es la parte que no nos conviene en ningún sentido tener eso en un circuito digital. Entonces, pues por eso es la recomendación, de pues dejar esto como va, ¿no? Con un diodo correcto. Bien, voy a regresar un poquito la pantalla y ya con esto concluiríamos, nada más devolviendo el circuito como estaba y listo. Bueno, yo espero que este circuito te sea de mucha utilidad, sobre todo cuando estás utilizando otro tipo de circuitos, ya sea tu sensor o lo que quieras estar trabajando a través del amplificador operacional. Y si tienes señales cuadradas, bueno, pues que puedas pasarlas directamente a tu circuito digital, es decir, este nodo que está aquí, pues lo puedas pasar directamente a tu entrada digital, ¿no? Con esto concluimos este video, te agradezco mucho que lo hayas visto, hasta la próxima.